Ya está con nosotros el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira para conversar sobre la migraña. Ya es un tema que nosotros conocemos bastante, sin embargo hay sintomatología que varía, de igual forma su tratamiento. ¿Se cura o no se cura la migraña? ¿En qué momento aparece? ¿Se mejora? ¿Cuál es el principal tratamiento? Todos estos detalles y preguntas él nos las va a responder. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí, muchas gracias a ustedes por la invitación de semana a semana para hablar de qué método aborda la medicina oriental las diferentes enfermedades que hoy en día nos aquejan. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Esto predispone más en las mujeres que están entrando en su periodo de desarrollo hasta que terminan su periodo de menopausia. Por lo general, esto posterior a la menopausia tiende a quitarse o tiende a disminuir. La mayoría de todos nosotros podemos desarrollar migraña, pero lo más principal de esto es un dolor de cabeza que comienza desde la parte trasera o occipital de la cabeza del cuello hasta la parte ocular. Pero no comienza de una forma directa, sino que siempre viene presentándose una serie de síntomas que, con anterioridad que los pacientes vienen desarrollando. Por ejemplo, la migraña tiende a que los pacientes desarrollen o agudicen su sentido del olfato, de la visión y del oído. Por ende, los olores fuertes comienzan a molestar. También puede molestar la visión, pueden ver los pacientes en forma de túnel o pueden ver los pacientes como borroso. Esto también, la luz le afecta a los pacientes, entonces ellos cuando van a comenzar a presentar un proceso migrañoso, comienzan a buscar un lugar oscuro donde no haya luz o donde no se estén sintiendo dolores fuertes, porque esto va a agravar muchas veces el dolor de cabeza que se les presenta. Muchas veces esto puede venir, primero comienzan esta serie de síntomas y posteriormente 4 o 5 horas después de haber presentado esto o un día después comienza el dolor. Ya ellos saben que les va a dar migraña, la mayoría de los pacientes saben que les va a dar este dolor, entonces ya buscan un lugar de reposo. Posterior a la migraña, posterior al dolor de cabeza, que puede estar dentro de una manera aguda a grave, comienzan a sentir igual síntomas, por ejemplo, comienzan a sentir náusea, comienzan a sentir mareo, pero también los pacientes, muy curiosamente, posterior a la migraña, al dolor de cabeza, comienzan a presentar torpeza, por lo general en los trabajos que hacen en general, los trabajos que hacen diario, por ejemplo, un contador que tiene que hacer cierres por lo general, que algo que hace cotidianamente y lo maneja manualmente casi. Entonces ellos comienzan a presentar torpeza en esto también, comienzan a presentar torpeza tal vez en algunos recuerdos y muchos pacientes en el habla posterior a las migrañas. ¿Cómo poder entender si es migraña, si es una neuralgia, si es un dolor de cabeza simple, si es una afectación después de haberse expuesto al sol, doctor? Porque hay diferentes tipos de dolores. Por lo general podemos saber de que la migraña, un signo característico de ella es que comienza en la parte occipital, desde la parte trasera hasta el ojo. Okay. Esto da un dolor retroocular, que es retroocular, que uno siente como que comprime o duele atrás del ojo. Okay. Puede ser también que los pacientes se estén enfrentando a una cefalea tensional, que esto principalmente en la sien, en los sentidos, los pacientes lo conocen como los sentidos, que un dolor punzante en los sentidos. Esto también puede ser con la presión, como estábamos diciendo anteriormente. Incluso un dolor cervical puede también confundirse, o una neuralgia. ¿Cuál es la diferencia de la neuralgia? Que la neuralgia nos afecta, sí nos da estos síntomas que estábamos diciendo, que previo a la migraña, pero también la neuralgia nos afecta el habla, también da un dolor en los músculos maceteros, al lado del cachete, presenta muchos dolores, en este caso cuando la neuralgia es del trigémino, y muy pocas veces se irradia la parte trasera de la espalda. Por lo general es frente, pómulo y cachete las neuralgias. ¿Es peligrosa, doctor, la migraña? Sí, siempre hay que buscar el diagnóstico por qué es que está dando migraña. Por lo general, cuando los pacientes están bajo demasiada tensión, también aceleramos un poco el flujo sanguíneo y presentamos migraña, a referir los síntomas antes mencionados. Pero también un tumor puede estarnos dando migraña en el cerebro. Entonces hay que hacer muchas veces exámenes complementarios, porque por lo general no es normal de que esté dando una cefalea o un dolor de cabeza muy seguido. Sí. Por lo general estos dolores de cabeza vienen, por ejemplo, las mujeres vienen o antes del periodo o después del periodo.
¿Por qué las mujeres lo desarrollan más? Es por la carga hormonal que ellas tienen. Hay anticonceptivos que predisponen también a desarrollar migraña. Por lo general son los anticonceptivos que se ponen intramusculares mensuales, que posterior al anticonceptivo las mujeres comienzan a presentar o a desarrollar estos síntomas. ¿La migraña puede causar o tener alguna incidencia en cuanto a la visión, a la audición, doctor? Como decíamos al inicio, la migraña agudiza estos sentidos. Esto pasa muy común en los pacientes, en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas agudizan todos los sentidos, los agudizan un poco más, los refinan. Entonces es ahí donde vienen las náuseas, porque el olor las pone un poquito mareadas, los olores fuertes las ponen con náuseas, incluso llegan a tener vómitos. Entonces, posteriormente a que los pacientes pasan por la migraña, estos síntomas que previo a ella comienzan a desaparecer. Muchos pacientes a veces presentan dolores de cabeza, pero estos dolores de cabeza que son por la parte oftalmológica, son dolores de cabeza que son en la sien, como tipo la presión arterial, o tipo dolor de cabeza en generalizado, que duele bastante la parte de enfrente de la cabeza. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Hola, un abrazo, nos dicen desde Honduras. Gracias. También por acá nos preguntan. Muy buenos días, doctor. Quisiera saber si la migraña cuando está intensa puede provocar náuseas y vómitos. Muy buenos días, nos dicen otra de las personas que nos están escribiendo por acá en cuanto a la migraña, doctor. Fíjese que a mi esposa le da seguido con esos dolores y hasta vomita, y es que ella descansa. Ya ahí bueno, no le entendemos qué es lo que nos termina de decir, pero sí, los dos refieren al vómito, doctor. Sí, es normal, un síntoma normal, es lo que estábamos diciendo, que por lo general cuando se viene la carga hormonal demasiado pesada en las mujeres, es cuando ellas comienzan a desarrollar estos síntomas. Pero estos síntomas son previos, ya ellos se vienen presentando con anterioridad. Incluso muchas veces hay pacientes que les dura 3 días el dolor de cabeza, la fotofobia, que no resisten la luz, la hiperacusia, mucho sonido las molesta también, incluso el sonido el mareo les puede dar o por la hiperacusia que desarrollan los pacientes o por el olfato. Estos dos factores, como se agudizan, siempre presentan estos tipos de síntomas. ¿Es cierto que hasta que vomita se siente tranquilidad cuando se tiene migraña? Posteriormente al vómito, los pacientes comienzan a desarrollar más dolor de cabeza y por la fuerza que hacen, entonces el dolor de cabeza agudiza. Hay factores de riesgo también que pueden llevarnos a desarrollar la migraña, como por ejemplo el tabaco, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo pueden llevarnos a desarrollar o que agrave un poco más la migraña. Yo estoy con dolores hace 6 días, es horrible, fui a pasar consulta y nada, me lo quitaba, me inyectaban y nada, eran mordiscos en la cabeza y dolor en la parte posterior de la cara. ¿Qué podría ser? Hay que tomarse la presión arterial. Muchas veces las punzaciones de la migraña por lo general dan en el ojo o en la sien, no pueden estar dando en el cachete. Hay que ver si no es la presión arterial, porque muchos pacientes la confunden. Por ejemplo, los pacientes de 30 años en adelante, que ya prácticamente es lo normal, que vienen presentando hipertensión hoy día, confunden que es migraña y tal vez cuando se toman la presión arterial es porque la tienen demasiado alta. Entonces, cuando sientan una cefalea, que es poco común, un dolor de cabeza que no es normal, siempre traten de primero tomarse la presión y posteriormente identificar el dolor. Recordemos, nuevamente les repito, que la migraña viene con síntomas previos, no se presenta de un solo. Son muy pocos los casos en que de un solo viene el dolor de cabeza. Siempre se presentan estos síntomas, siempre es como un lapso. Los pacientes que comienzan a presentar los síntomas con anterioridad ya comienzan a hacerse las terapias y el dolor de cabeza no se desarrolla. Esto por lo general es una vez al mes, una vez cada 2 meses o cuando comienzan a sentir el síntoma. Correcto, muchísimas gracias, doctor, por cada una de las informaciones. Incluso, como bien lo decía, puede conectarse con otros órganos, incluso aquellas personas que tienen gastritis o alguna otra condición, también hay que cuidarse y visitar a los especialistas. Gracias por apoyarnos. Gracias. ¿Se cura, se mejora la migraña, doctor? Mejora, por lo general en las mujeres hasta después de pasar por la menopausia es que ellas se curan o ya no les vuelve a aparecer. Muchas gracias, doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Vemos los números de teléfono en pantalla si usted desea hacer una consulta. De inmediato nos vamos con Anduriña Ortiz.